Buenos días, bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. 23 de diciembre, en las puertas de la Nochebuena, domingo cuarto de Adviento. Lo aprovechamos con toda su liturgia y el centro de lo que el Adviento nos invita a esperar ya la inminente venida del Señor. El Evangelio nos sitúa en la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Y ahí justamente, en ese exultar de Juan Bautista, encontramos la actitud idónea para recibir al Señor. Antes que mirar otras cosas, incluso nuestra propia vida, exultar de gozo como Juan Bautista, la alegría ante la llegada del Señor. Y para eso, como siempre, en el cuarto domingo de Adviento nos fijamos en Santa María. Si teológicamente es la llena de gracia, hoy humanamente la contemplamos como la feliz, la bienaventurada, porque ha creído. Y con esa fe de la Virgen María llegamos y queremos llegar hasta el misterio de Belén. En las puertas ya mañana todos celebraremos la Noche Santa y escucharemos el coro de los ángeles dando gloria a Dios por ese cumplimiento de las promesas en el nacimiento de un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pues con estos sentimientos tan navideños, ya tan prenavideños, vamos a tener nuestro programa hoy, en el cual vamos a rescatar la figura. Bueno, vamos a hablar de dos libros escritos por un sacerdote diocesano, que ahora vamos a charlar con él, y sobre todo rescatar la figura del cardenal Newman, que parece ser que en el año 2019 puede ser canonizado. Y para ello está con nosotros Rafa Pardo, sacerdote y escritor. Buenos días, Rafa. Buenos días, Alfredo. Que has escrito dos libros que vamos a hablar de ellos, porque bueno, también la diócesis nos nutrimos de lo que escribís y de los libros que has escrito. En primer lugar, este libro del cardenal Newman, que bueno, así a bote pronto te podría preguntar que cómo te surgió la idea de escribir un libro del cardenal Newman. Bueno, básicamente porque era una figura poco conocida en España en su momento, con la beatificación en 2010, y sobre todo los libros que había eran como muy técnicos, exigían pues conocimientos de historia, de teología, y creo que hacía falta, ¿no? Pues para un lector cristiano sencillo, pues el tener un perfil básico de Newman que se pudiera leer, que se pudiera entender, y esa era la preocupación. Recuerdo que en la beatificación Benedicto XVI beatificó en Inglaterra, una excepción porque sabemos que desde que llegó a Papa Benedicto XVI legó las beatificaciones en el Cardenal de la Causa de los Santos. Bueno, fue una excepción que supongo tenía un mensaje, ¿no? Una intención. Bueno, ciertamente era una figura central en la historia de la Iglesia, que ha tenido, bueno, pues era muy citado en el Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, ya antes de ser beatificado, y bueno, compartía el Papa Benedicto con él incluso un perfil parecido, ¿no? Un profesor universitario, el Papa Benedicto, el cardenal Newman, los dos muy centrados también, conocían mucho la patrística, los santos padres, dos personas también que no se adscriben a escuelas teológicas, sino que han funcionado un poco por independiente, con un pensamiento muy propio. Eran características como que les unen, o les unían al Papa Benedicto y al cardenal Newman, de ahí que él fuera personalmente a beatificarlo en Inglaterra, así es. Nos adentramos en contextualizar un poco al cardenal Newman los tiempos en los que vivió, porque siempre los santos son, entre otras muchas cosas, referencia para nosotros, para nuestra vida cristiana. ¿En qué tiempos vivió Newman? ¿Qué diferencia con los nuestros? Bueno, pues en realidad en tiempos muy parecidos. En aquella Inglaterra del siglo XIX que él vivió, prácticamente todo el siglo, de 1800 a 1890, pues ya Inglaterra pues, tenía económicamente un capitalismo ya salvaje, había una sociedad burguesa muy descreída, ¿no? Ya las élites políticas, intelectuales, ya no creían. Newman se encuentra ya con una fe del pueblo, ¿no? Había como muchos parámetros que son de la sociedad de hoy en día, pues ya estaban como en germen, en la época que él vivió. Por eso es atractivo leer su vida, porque también se ve todo lo que entonces estaba en germen, que ahora está ya como desarrollado, de laicismo, de tantas cosas. Bueno, el protestante y se hace católico, es una conversión que llama la atención y alguna frase suya interesantísima, ¿no? Sobre todo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero bueno, ¿qué rasgos tú, bueno, para nosotros, para la gente sencilla, tú de tus pueblos que estás en Cirauqui, Mañeru, ¿verdad?, de párroco, ¿qué rasgos puedes destacar de un intelectual y de un calado como el cardenal Newman? Mira, yo creo que Newman era, sobre todo, tiene una relación personal con Dios, que en aquel momento era un mensaje pues ciertamente novedoso, ¿no? La presencia de Dios como algo personal, ¿no? De buscarlo en la conciencia, de rezar, de interiorizar, ¿no? La fe.
que muchas veces, pues a veces por el día a día, o vivimos la fe pues en la parroquia tantas veces con celebraciones tan bonitas, ¿no? Y a veces todo esto nos impide a veces o a veces nos cuesta por eso establecer un diálogo personal con Dios. También pues el cardenal Newman, ¿no? Que quería esa iglesia pues muy también de los antiguos tiempos, ¿no? Patrística, en que no fuera una jerarquía separada del laicado, sino que estuviéramos todo como pueblo de Dios, conscientes, ¿no? De que somos iglesia, que fuéramos espirituales, ¿no? Para Newman era fundamental, una iglesia espiritual, ¿no? Volver a eso. Y luego el rasgo, por ejemplo, también pues de dejar participar al laicado, ¿no? Que luego, si quieres, hablaremos o profundizaremos, ¿no? Y por último también destacaría el ecumenismo, que también viene hoy para hoy en día, porque él no era partidario del proselitismo como muy agresivo, ¿no? Decía, mira, cada uno tiene que vivir en conciencia la religión que tiene, procura dar pasos hacia la verdadera, que naturalmente él consideraba, nosotros, la religión cristiana católica, pero no era partidario eso, de un proselitismo agresivo, ni de técnicas de convencer, ¿no? De imponer, ¿no? Sino de persuadir, como decía el Papa Benedicto también. Ya digo que llama la atención, como bien dices, entraremos un poco más en sus temas, pero bueno, ¿cuál crees tú que es la causa de que el cardenal Newman se convirtiera del protestantismo al catolicismo, siendo, bueno, pues de un muy prestigioso, reconocido entre sus ambientes protestantes? ¿Por qué se convierte? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Cómo? Pues mira, él no tenía ninguna intención de ser católico. De hecho, él fue anglicano y algunos de su círculo intelectuales de Oxford pues ya se empezaban a girar hacia el catolicismo. Él no quería, él lo veía como muy lejano, pero fue el estudio de los Santos Padres. Él vio, por un lado, que el anglicanismo estaba descafeinado, ¿no? Que ya había perdido su esencia, se puso a estudiar los orígenes del anglicanismo, de la Iglesia, y estudiando los Santos Padres. Él es cuando él vio, dice, ahí va, pues aquí la Iglesia católica es como la heredera, ¿no? De los Santos Padres del comienzo del cristianismo, es la heredera válida, ¿no? Frente pues, al luteranismo que él conocía, al anglicanismo. Él fue con ese camino, pero fue lento. Rezó mucho, incluso un momento en que dimitió de profesor y se retiró en una especie de monacato, y finalmente él dio ya ese paso, ¿no? Al reconocer a la Iglesia católica como heredera, ¿no? De los primeros cristianos. Nos has hablado del movimiento de Oxford. ¿En qué consistía el movimiento de Oxford? Pues en un movimiento básicamente conservador, en un momento en el que entraba ya, como hemos dicho antes, una Inglaterra que era también, pues ya entraba el relativismo, ¿no? También en la religión, una religión un poco a la carta, ¿no? Entonces había mucha influencia pues de Alemania, del racionalismo alemán en teología, de una teología muy liberal. Había un anglicanismo, pues eso, descafeinado, ¿no? Entonces, bueno, pues él es cuando él comprende que esto no puede ser, ¿no? Y dice, vamos a conservar la esencia del cristianismo. Y de ahí nace el movimiento de Oxford. Es un grupo de profesores laicos, sacerdotes, pero también de otros ámbitos, ¿no? En el que dice, vamos a conservar la esencia de lo que es el cristianismo. Y empieza un movimiento que tomó mucho auge, tanto que en el Parlamento inglés se discutían las tesis de Newman, los parlamentarios entre sí, porque era algo famoso y conocido. ¿Qué diferencia con el momento actual? ¿Qué diferencia con los tiempos actuales? Muy bien, vamos a ver ahora un vídeo que el Colegio Regina Pacis ha elaborado. Es un villancico que han hecho los alumnos, titulado Si me preguntan por ti. Estar atentos a la letra, muy de la Navidad y del mensaje de lo que vamos a celebrar estos días. En un portal humilde de Judea, hoy quiso el Dios que el mundo entero vea, el Hijo que la humanidad desea. Desde el oriente van dejando huellas, 3 reyes magos siguiendo una estrella, es esperanza el brillo de esa estrella, y a pintar el mundo con tu luz, has bajado desde el cielo tú, a sembrar la tierra de ilusión, has llegado tu niño Jesús. Si me preguntan por ti, diré que te veo en cada mirada de un niño que sueña, tu voz nos enseña. Si me preguntan por ti, diré que te siento en cada momento que el sol nos alumbra, se va la penumbra. El mundo unido es nuestro destino, caminaré tu camino, borrando la ira, vivir sin mentiras, mirar como tú nos miras. Si me ciega la noche, caminaré hacia Belén cuando nadie ve.
pintar el mundo con tu luz. Has bajado desde el cielo tú a sembrar la tierra de ilusión. Has llegado tú, niño Jesús. Si me preguntan por ti, diré que te veo en cada mirada de un niño que sueña. Tu voz nos enseña. Si me preguntan por ti, diré que te siento en cada momento que el sol nos alumbra. Se va la penumbra. El mundo unido es nuestro destino. Caminaré tu camino, borrando la ira, vivir sin mentiras, mirar como tú nos miras. Si me ciega la noche, caminaré hacia Belén cuando nadie ve, cuando nadie ve, cuando nadie ve. Todas. Muy buena composición de este villancico del Colegio Regina Pacis de Burlada, que nos decían esta letra tan interesante, mirar como tú nos miras. Ojalá lo podamos aprender en esta Navidad. Estamos hablando del cardenal Newman, este libro que escribió Rafael Pardo, sacerdote de nuestra diócesis, y bueno, esbozando un poco, hemos esbozado bastante la figura del cardenal Newman. Hemos dicho antes una pincelada sobre lo que él valora del papel del laicado. ¿Cómo lo valora? Pues mira, él llega un momento, vive pues, en un momento en Inglaterra en el que se da cuenta, bueno, el catolicismo es muy pequeñito, ¿no? Y naturalmente fue mantenido por laicos, ¿no? Por familias de nobles ingleses que habían mantenido prácticamente sin sacerdotes, ¿no? Entonces era una manera natural. Él dice, el laico tiene que estar formado, ¿no? Hay que formarle bien y tiene que estar con una formación abierta. Un laico que pueda hablar de psicología con fe, un laico que pueda hablar de las ciencias naturales con fe, ¿no? Y no vivir como una burbuja, ¿no? Dice, lo peor de la vivencia de la fe es quedarte como diciendo, estos son tiempos malos, vamos a retroceder o vamos a quedarnos a lo nuestro, ¿no? Dice, eso destruye, ¿no? La esencia del cristianismo, que es salir para afuera. Pero siempre eso, dando un papel a los laicos, no que la Iglesia vive a pesar de los laicos o conviviendo con los laicos, sino que la Iglesia nace gracias a los laicos y son la pirámide de la Iglesia ciertamente y un todo, ¿no? Y con esa exigencia, ¿no? de que se formaran bien. Sí. Cuando fue creado cardenal por León XIII, tuvo un discurso, el cardenal Newman, profético, se ha dicho. Bueno, ¿qué rasgas de ese? Pues mira, él describe con una precisión pues milimétrica, ¿no? Lo que iba a ser hoy, el 2018, ¿no? Lo que es la Iglesia en el mundo actual y lo que iba a padecer la fe en el mundo actual. Lo hace de una manera muy breve, son pues nada, 2 o 3 páginas, en el que avisa a los hermanos cardenales, ¿no? Un mundo que él dice que haría temblar al propio San Atanasio, a cualquier santo de la Iglesia, pide al propio San Atanasio. Dice que, bueno, que el mal de la Iglesia sería el relativismo, que habría iglesias que pasarían por dificultades como la de Irlanda, que así ha sido, y también él predice, ¿no? Una Iglesia que él dice, esto no es retrotraernos a los primeros tiempos, como en una época en la que éramos pocos, no, él dice, estos son los tiempos apocalípticos, ¿no? Es una Iglesia de final, no una Iglesia de comienzo, que es algo que repetía mucho también el Papa Benedicto. No es volver a los primeros cristianos, sino que somos parte de los últimos cristianos, no sabemos hasta cuándo, pero como una Iglesia que se prepara, ¿no? Para un final, ¿no? La venida ya ha venido de Cristo, pues el final. Y bueno, pues tiene una serie de rasgos que realmente describen muy bien en la situación del mundo de hoy, de la Iglesia de hoy, desde luego. Muchos libros del cardenal Newman, el tuyo, por supuesto, lo vamos a leer. Además está escrito muy cómodo de leer, ¿no? Como con pensamientos para rezar, para reflexionar sobre él. Pero bueno, se ha escrito mucho del cardenal Newman. ¿Qué aconsejas tú si uno se quiere introducir un poco en este pensamiento, en este 2019, que Dios mediante pueda ser canonizado? Pues mira, yo creo, o sea, las biografías de Newman, como era un pensador, un gigante, ¿no? Pues hace falta unos conocimientos ciertamente de historia, de espiritualidad, de teología. No, yo diría que incluso no unos mínimos conocimientos, sino conocimientos, porque si no se pierde un poco, es una figura como demasiado grande, ¿no? Y de tal manera hay algunos libros que sirven más para rezar, con frases sencillas, presentan el perfil, ¿no? del personaje de una manera pues más accesible, ¿no? En el que podemos tener un retrato pues simpático del personaje, sus virtudes, también un rasgo de su pensamiento y que sea fácil, sobre todo que sirva para rezar.
para ponernos en sintonía con los santos de Dios, en este caso con el Beato Cardenal Newman, que dentro de pocos meses pues, va a ser canonizado. Y bueno, yo tengo este libro, tengo también alguna biografía, pero veo que quizás para un lector sin conocimiento sea mejor estos libros de rezar con, en concreto con el Cardenal Newman, le va a ser más fácil. Si intenta un acceso a una biografía le resultará un poco más difícil seguramente. Muy bien, pues nos acercamos a esta figura del Cardenal Newman beato, que Dios mediante va a ser canonizado en este próximo nuevo año, y bueno, como una verdadera profecía y como un verdadero estímulo para la Iglesia de este nuevo siglo, de este nuevo año que vamos a vivir. Vamos a ver ahora un vídeo que corresponde a este domingo cuarto de este tiempo de Adviento que estamos a punto de concluir. Por aquellos días se puso María en camino y marchó aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con fuerte voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí este bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor». Estamos con Rafa Pardo, su libro del Cardenal Newman, pero vamos a ver ahora este otro libro que ha escrito muy interesante, Personas altamente sensibles, claves psicológicas y espirituales. Bueno, te hago la misma pregunta del otro libro, porque es un tema, bueno, has escrito también otros libros de temática estrictamente religiosa, esta es más psicológica en relación con la espiritualidad. ¿Cómo surge escribir este libro sobre las personas altamente claves psicológicas? Mira, pues es un tema que está bastante de moda en España desde hace pues, 4 años más o menos, que ya lleva en Estados Unidos un tiempo, ¿no? Son un 20% de la humanidad, ¿no?, que se consideran personas altamente sensibles, ¿no?, que tienen 4 rasgos muy básicos, que son personas que por un lado perciben más que los demás, por eso son buenas para leer los rostros, son buenas también para leer el arte, tienen una capacidad neurosensorial mayor para percibir mayores detalles de las personas, o de los acontecimientos de alrededor. Bueno, el segundo rasgo es que esa capacidad ellos la procesan más profundamente, son personas que se preguntan el por qué, son personas que siempre buscan, que necesitan adquirir información sobre las personas, sobre las cosas, son buenos filósofos, buenos lectores. La tercera característica es que esa información que han recibido con mayor abundancia y la han procesado más internamente, más profundamente, ellos establecen una relación empática o emocional. Son personas que no son frías, siempre son cariñosas o empáticas, necesitan ayudar, son altruistas. Y por último, bueno, por todo este proceso tienden a sobreestimularse, necesita mucho la desconexión diaria, semanal, de desconectar, de estímulos, de hacinamiento de ruido, de luz, de gentes. Bueno, pues es un perfil que afecta pues eso, a un 20% de la humanidad, que es un tema que estaba muy de moda y me interesaba también pues hincarle un poco el diente porque faltaba la perspectiva espiritual en este tema. Un perfil, no sé si incomprendido o poco estudiado o poco cuidado, digo desde el punto de vista de la Iglesia. Bueno, es un tema que te abro amplio, la necesidad de tener también nosotros claves psicológicas para adentrarles y acercarles a la espiritualidad, a estas personas. Sí, pues claro, mira, estas personas, bueno, el Cardenal Newman era una de ellas, persona altamente sensible, pues son personas que bueno, tienen una vivencia muy profunda de Dios. Ella se estudió, esta psicóloga Eileen Aron en Estados Unidos, que son personas que naturalmente son espirituales, tienen una vocación, para ellos los valores de justicia, de fe, la relación con Dios, ¿no?, la trascendencia, la moralidad también, son valores esenciales en sus vidas, ¿no? Estas personas son incapaces de manipular, por ejemplo, dan una importancia al valor ético, ¿no?, de la vida, ¿no?, no mentir, ¿no? Son valores que ciertamente nos sirven hoy en día y también, bueno, pues esa sensibilidad, ¿no? Son personas, por ejemplo, que también tienen mucho de profeta, ¿no? Ven lo que otros no ven, ¿no? Interpretan la palabra de Dios de una manera muy personal, ¿no? Y bueno, pues es un porcentaje que si afecta al 20% de la humanidad, afecta al 20% de la Iglesia, entre nosotros. Bueno, ya generalizando un poco
el mundo de la psicología, de la autoayuda, ¿cómo está en relación a la Iglesia, a la espiritualidad y a la evangelización? ¿Hay que evangelizarlo? Bueno, yo creo que sí, hay que conseguir buenos psicólogos que sean cristianos, ¿no? Y buenos psiquiatras, que los hay también, que sean cristianos, meter el diente, porque a mí con frecuencia, pues cuando visitas casas, enfermos, cuando entras pues para comer en una casa, pues ves, ¿no?, en el salón de la casa, libros de autoayuda. En concreto siempre no falta el de un autor que no voy a mencionar, ¿no?, que es un bestseller, que realmente no dice nada, no dice nada, es una cosa asombrosa, lo digo porque he conocido a personas de su entorno, ¿no?, que bueno, no dice nada en especial, pero... Y curiosamente, ¿no?, una vez me acerqué a uno de esos libros, digo, voy a leer a ver qué dice, ¿no? Y estos libros de autoayuda dicen exactamente lo que dice Jesucristo en el Evangelio, pero de manera más resumida, más bella y más verdadera, ¿no? En concreto, el sermón de la montaña de no os agobiéis por el mañana, ¿no?, a cada día le basta su afán, ¿no? Bueno, pues estos autores como que desarrollan eso, lo llegan a convertir en un libro, ¿no? Lo que pasa es que si lo hizo un psicólogo en el siglo XXI, claro, pues claro, queda muy bien, sobre todo si se le ha dado mucha publicidad. Si lo dice Jesucristo hace 2000 años, pues queda claro como una cosa atrasada o que no merece la pena. Entonces creo que es un mundo, en general, no tiene perspectiva cristiana, ni siquiera perspectiva espiritual, ¿no? Yo creo que merece la pena decir, bueno, pues ¿por qué no? La psicología, lo mismo que todos nosotros, nuestra mente, nuestro cuerpo, lo creó Dios, ¿no? Y naturalmente pues tenemos que saber tratar, porque es un lenguaje que está muy de moda, ¿eh? El perfil suele ser mujer, 40 a 50 años, ¿no?, el perfil de lectora de autoayuda, ¿no? También hombres, ¿no? Pero hay que saber también evangelizar, ¿no? Me apetecía también hacer un libro que ciertamente ha tenido difusión porque la autoayuda y los libros de psicología se venden, pero con perspectiva espiritual, ¿no? Bueno, muy interesante, nos has abierto un poco el apetito para entrar en este tema tan interesante. Personas altamente sensibles, claves psicológicas y espirituales. Quien se pueda ver reflejado o quien pueda saber que puede ayudar, pues este libro muy recomendado. Y el cardenal Newman en este año de su Dios mediante canonización, que habrá que celebrarlo. Y bueno, la misa que celebremos como sacerdotes, pero también celebrarlo porque es una gran noticia para la vida de la Iglesia. Sí, ¿no, sí, Rafa? es una gran alegría para toda la Iglesia. Alegría. Muy bien, pues nada más, Rafa, muchísimas gracias. Te esperamos aquí con más libros y más sabiduría para beber de ella. Gracias a ti, Alfredo. Gracias. Nada más que deciros en las puertas de la Navidad. Feliz Noche Santa, feliz día de Navidad, muy feliz Navidad. Dios con nosotros. Esa es la gran noticia de esa Nochebuena para toda la humanidad. Renace la esperanza, Dios cumple sus promesas. Muy feliz Navidad para todos.